Oficinas vacías arruinan las ciudades de Estados Unidos. Apocalipsis urbano. Hace un año y medio, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo a los millones de trabajadores de su ciudad: no pueden quedarse en casa, en pijamas, todo el día. Ese fue un grito desesperado para tratar de frenar el apocalipsis urbano de Nueva York, pero también de otras ciudades a lo largo de Estados Unidos. Se trata del limbo en el que ha caído la propiedad raíz destinada a oficinas, que no ha recuperado ni la mitad de su ocupación anterior a la crisis sanitaria. Como las ciudades son organismos vivos, cuando la gente deja de fluir por sus calles y avenidas para dirigirse al trabajo, todo el tejido se ve afectado, como cuando se interrumpe el flujo de sangre en el cuerpo humano. En una ciudad, el resultado es una especie de apocalipsis urbano que, solo para empezar, tiene potencial de extenderse a la construcción y a la banca. La esperanza, aunque parezca paradójica, yace en la misma generación joven que inició la crisis. Luego de casi 3 años de trabajar desde casa, esta generación está sintiendo que se pierde de una experiencia vital, la de vivir la ciudad al ir a trabajar, que caracterizó a sus familias en el pasado reciente. De ellos depende que muy pronto los centros urbanos no se transformen en desiertos posapocalípticos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué pasa si 100 millones de pies cuadrados de bienes raíces para renta de oficina están vacíos? La respuesta corta es, como ya advertimos, que se produce un apocalipsis urbano. No obstante, tratemos de entender por qué. Aunque lo volveremos a mencionar más adelante, aquí es oportuno citar a Eric Gural, el magnate inmobiliario al frente de GFP Real Estate, quien, cuando se le preguntó por el peor escenario, dijo: los alquileres caerán, la ocupación también. El sector no será tan redituable, pero la peor parte es que afectará la filantropía que hacemos. Ante ese panorama sombrío, Gural se mantiene optimista gracias a la esperanza que alberga sobre el retorno de los empleados a las oficinas. En una estampa familiar, Gural saca inspiración de sus 2 hijos, ambos en sus 20, que le han dicho que quieren vivir la experiencia de tener que tomar el tren o el metro hasta sus trabajos, bien lejos del sofá. Ante esa petición, Gural cree que la gente joven quiere trabajar en una oficina, tal cual lo hicieron sus padres y abuelos, y es aquí donde Gural se pone filosófico, a lo Seinfeld, para responder a la pregunta sobre por qué se tienen hijos, para que nos reemplacen. En este caso, los hijos deben reemplazar a sus padres en el subway, en las aceras, en los ascensores, pero sobre todo, en las oficinas, y deben hacerlo con sus cuerpos tanto tiempo como sea posible para, así, evitar el colapso urbano. Su visión va más allá para recordar que las 2 únicas grandes cosas que no se inventaron en una oficina fueron la rueda y el fuego, por lo que volver al trabajo presencial también es importante para mantener la productividad fuera del ámbito de los bienes raíces comerciales. El ejemplo del que parte su premisa lo tomó de su propia familia. Él sabe que la gente que conduzca hasta el trabajo en Manhattan, en el verano, tiende a querer un helado, porque precisamente vendiendo helados a los commuters fue como su abuelo comenzó en los negocios por allá, por los 1930, cerca del puente George Washington. La filosofía de negocios del patriarca era: lleva productos a la gente donde se encuentran, algo que aplicaron a los bienes raíces. Por eso, en lugar de competir por las propiedades más caras en Park Avenue o en la Quinta, los Gural se enfocaron en lo que se conoce como edificios de oficinas clase B, que son propiedades sin adornos, menos elegantes, sabiendo que generan más tráfico y por ende más actividad económica, al menos era así antes de la crisis de salud. San Francisco tiene 31.8% de las oficinas vacías. Al hablar de Gural hablamos de Nueva York, pero de 54 mercados inmobiliarios en Estados Unidos, San Francisco bate a todos en la crisis. Supera a todos en tasa de desocupación de oficinas, con más de 30%, cuando antes de la crisis sanitaria era de solo 4%. El ejemplo de ese agujero negro en el que se está convirtiendo la ciudad es Salesforce, que, para bajar costos, dejó vacía una torre de 30 pisos en el centro. Estados Unidos tiene tantas oficinas vacías que, si las juntara todas, el resultado sería una torre gigantesca de 48,000 pisos. Parte del problema que describimos se debe a un cambio de mentalidad que no tiene ni 3 años. Trabajar desde casa es hoy una exigencia global de los trabajadores cuando son contratados.
De ahí que las oficinas sean de uso marginal ante la complacencia de las firmas que, para retener a sus empleados, aceptan la nueva modalidad, a pesar de que el trabajo a distancia ha perdido algo de popularidad recientemente. Pero las ventajas en productividad y los ahorros en gastos energéticos e inmobiliarios hacen que siga liderando. El fenómeno se expresa en el casi 19% de oficinas abandonadas en las 50 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, aunque el fenómeno también está presente en Europa y Asia. Este vaciamiento de oficinas se acerca al de hace 3 décadas, cuando ocurrió la crisis de ahorros y préstamos. Durante el primer trimestre de este año, había un total de 294 millones de metros cuadrados de oficinas vacías en Estados Unidos. Para tener una idea de cómo se ve el total del espacio de oficinas que está vacío en Estados Unidos, te proponemos que imagines una torre de 48.000 pisos, tan alta que desde su último piso podría verse, a la misma altura, la Estación Espacial Internacional. Si hacemos el mismo ejercicio por ciudades, entonces la torre formada por todo el espacio de oficinas desocupado en Nueva York, 23 millones de metros cuadrados, tendría 11 kilómetros de altura, mucho más alta que el Monte Everest. La de Washington, D.C. igualmente sería una espectacular torre de varios kilómetros, ya que la capital del país tiene una tasa de desocupación de oficinas de 21%, un 8% más de lo que se considera saludable para este mercado. Nueva York solo tiene el 41% de ocupación de oficinas que tenía antes de la crisis sanitaria. Solo el 9% de los trabajadores van los 5 días. A finales de agosto, la ocupación de oficinas en la ciudad no alcanzaba ni la mitad de las que tenía antes de la crisis de salud. Esto se debe en gran medida a que, a principios de año, solo el 9% de los trabajadores de oficinas iban los 5 días de la semana laboral, de acuerdo con un reporte de Partnership for New York City, un grupo de negocios de la ciudad, citado por el New York Times. Estos datos no son homogéneos alrededor del país, puesto que, en promedio, menos de un tercio de la fuerza laboral nacional trabaja desde casa en estos momentos. Es solo que ese tercio se concentra en los centros urbanos más grandes como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, dándole a esos lugares esa apariencia de ciudad vacía posapocalíptica. Hay datos adicionales que permiten entender el panorama. La tasa de oficinas vacías en Nueva York ha aumentado más de 70% desde 2019, para un total de casi 96 millones de pies cuadrados de oficinas vacías hoy. Y aunque hace rato que terminó, la tasa de morosidad de préstamos por compra y construcción de edificios de oficinas son idénticos a los de la crisis sanitaria, casi 5%. Estos préstamos impagos abarcan todo el espectro de inversionistas, desde la familia Kural, como te contaremos más adelante, hasta pequeños inversionistas institucionales. Las oficinas vacías están dañando el centro de las ciudades. Sin gente yendo a trabajar a las oficinas, menos personas hacen cambio de tren o de metro. Esto puede parecer más cómodo a medida que hay más espacio al viajar, pero es un síntoma del apocalipsis urbano que funciona en cascada. A medida que menos gente sale de las estaciones de tren, metro o autobús para conmutar desde los suburbios hasta el centro, toda la actividad comercial ligada a esos viajes también retrocede. Al vender menos, caen los impuestos, y luego los servicios públicos se resienten. Con menos infraestructura pública, los privados se abstienen de invertir o se retiran si ya estaban localizados en el centro. Luego, con menos gente, menos iluminación y menos recogidas del aseo urbano, los centros de las ciudades comienzan a depauperizarse y se mudan de él otros negocios y los residentes permanentes. Los nuevos habitantes de estos centros venidos a menos son indeseables de todo tipo, que traen consigo un aumento de la criminalidad que potencia el círculo de deterioro que describimos. Al final, en un proceso inverso a la gentrificación, el centro muere. Es posible que sea muy temprano para saber si esto ya empezó en lugares como Nueva York o Los Ángeles, pero en San Francisco hay signos preocupantes de que podría estar en marcha un proceso de decadencia urbana similar. No sería la primera vez que sucediese. Amplios sectores de los centros urbanos estadounidenses sufrieron un menoscabo cuando cobró auge vivir en los suburbios. En el caso de Nueva York no hay que ir mucho tiempo atrás. Hasta los 80 y principios de los 90, Times Square era fea y peligrosa, como parte de un proceso de declive que comenzó después de la Gran Depresión y que continuó durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. En los 70, ninguna otra zona de Nueva York registraba más delitos que Times Square. Solo una inversión importante y el cambio de mentalidad de millones logró que se recuperase el área. Si los actuales centros de las ciudades estadounidenses caen en ese ciclo, no hay forma de saber cuándo saldrán del foso. La siguiente crisis para los bancos. Ahora bien, la situación que tratamos es mucho más amplia que la condena de los centros urbanos de las ciudades más grandes. Existe la posibilidad de que la crisis de las oficinas cause una crisis bancaria.
Ya lo asomábamos cuando hablamos de la tasa de morosidad de los créditos para construir o comprar oficinas, idéntica a la de la crisis sanitaria y a la depreciación milmillonaria que se espera que sufra la propiedad raíz comercial. Solo este año se espera que la propiedad raíz comercial se deprecie 30%, un golpe directo a los bancos, de donde proviene la mayoría de los préstamos para oficinas en Estados Unidos. A ese factor se suma la morosidad, un estado en el que se encuentran entre 5 y 10 torres de oficinas mensualmente. Esto le pasó a Brookfield Asset Management, que dejó de pagar sus préstamos por 2 torres, de 52 pisos cada una en Los Ángeles. El espiral apocalíptico de las ciudades. Edificios de oficinas vacíos no presagian nada bueno. En Nueva York, son como el anuncio del juicio final que destruirá la calidad de vida de los residentes y los obligará a marcharse del centro. El problema tiene una arista doble. Los empleados no regresan o no regresan el tiempo suficiente. Para solucionarlo, tendría que desaparecer o al menos hacerse minúscula la noción de trabajo híbrido. Ante ello ya adelantábamos que las compañías se ahorran gastos no renovando los contratos de alquiler. Esto, a su vez, causa que el valor de los edificios caiga. Antes de la crisis sanitaria se alquilaban anualmente unos 285 millones de pies cuadrados de oficinas. Hoy solo se alquilan 62.4 millones de pies cuadrados. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, la renovación de alquileres de oficinas cayó más de 18%. A ese ritmo, en 6 años, la propiedad raíz comercial valdrá tan poco que será como si los 4 jinetes del apocalipsis hubiesen pasado por la ciudad. Como ya dijimos, a menos alquileres le siguen menos impuestos. Para Nueva York esto se traduce en una caída en la recaudación de 6.5% para 2029. Para cerrar la brecha, la ciudad creará otros impuestos y tasas, ahuyentando a nuevos inversionistas y residentes, lo que a su vez significa menos recaudación en una serpiente que se muerde la cola. Algunas propiedades lo hacen mejor que otras, casi siempre. Los inmuebles de primera o tipo A tienen un mejor desempeño. Esto se debe a que si un empleador no puede ofrecer lo mejor, entonces sus empleados tienen más razones para quedarse en casa y trabajar desde Zoom. En las estimaciones para saber cuánto se deprecian las oficinas, los analistas consideran todas las variables, no solo hacia dónde se moverán los alquileres, oferta y nivel de desocupación, sino también las compañías que se beneficiarían con la ocupación, como las aerolíneas, y las que no, como las ya mencionadas Zoom. Al menos en Nueva York, incluso si las cosas mejoraran paulatinamente, el valor de los edificios de oficinas caerá 43.9% este año, debido a las pérdidas masivas en los alquileres, mientras ocurre esa ansiada normalización. El centro más vacío de Estados Unidos. Durante la última década, San Francisco trabajó duro para convertir su centro en un nodo vibrante de arte y comercio, siendo un ejemplo para las áreas metropolitanas a lo largo de Estados Unidos. Sin embargo, en las postrimerías de la crisis de salud, muchos edificios de oficinas y locales comerciales emblemáticos se mantienen vacíos o se han vaciado recientemente. En otros videos te hemos hablado de los múltiples factores que han causado el declive del centro de San Francisco. Por una parte está el trabajo híbrido y la espiral que causa, pero además está la epidemia de enervantes de diseño que afecta a esta ciudad como a pocas. Ambos factores se unen para hacer del centro de San Francisco el más vacío de todo Estados Unidos. Dropbox se quiere ir de San Francisco. Volvamos a San Francisco. En febrero del año 2023, la tecnología Dropbox, ubicada en la ciudad, reconoció una pérdida de más de 175 millones de dólares en 2022, causada por todas sus oficinas vacías, que ahora planean subarrendar. Pero incluso así, el entorno de la ciudad ha hecho pensar a su directiva en abandonarla, un golpe muy duro de llegar a concretarse, porque estaría diciendo que San Francisco no sirve ni siquiera para el 10% del tiempo que los empleados de Dropbox deben estar en las instalaciones. Y es que el CEO de la firma, Drew Houston, ha impuesto la regla del 90-10, que significa que los empleados puedan trabajar un 90% del tiempo desde casa y solo un 10% de forma presencial. ¿Se podrían convertir las oficinas en espacio residencial? La otra cara de la moneda es el problema habitacional que ha causado el teletrabajo. Se trata de un desequilibrio que mantiene a demasiada gente en las zonas residenciales, con la consecuente escasez de vivienda. Para solucionar ambos problemas con una sola pedrada, se ha puesto de moda la reconversión de oficinas vacías en departamentos. Tal vez por la intensidad con la que vive el fenómeno, San Francisco lidera la tendencia. Hay muestras, como un edificio de oficinas de 28 pisos, convertido en un condominio. Ahora bien, no es solo la costa oeste, en Washington y Filadelfia, ocurren 1.565 conversiones anuales de este tipo.
Chicago también se unirá a la corriente con el proyecto de convertir un trecho del distrito financiero en 1000 viviendas. Compartiendo espacio. Algunos negocios han encontrado una alternativa al apocalipsis inmobiliario comercial. Las firmas grandes están subarrendando a compañías más pequeñas los espacios comerciales que no usan. Se trata de cientos de miles de pies cuadrados que no necesitan reconversión ni inversión adicional, pero más importante aún, permiten obtener recursos. Sin embargo, compartir espacio tiene sus desventajas. Una de ellas es que no hay espacio para todos, al menos no era el suficiente al que estaban acostumbrados antes de la crisis sanitaria. Como resultado, muchas compañías cerrarán sus oficinas auxiliares para concentrar sus operaciones donde haya espacio y energía. Esa concentración de empleados podría ayudar en el proceso creativo, pero dificulta la gestión, sobre todo si se sube la presencialidad de empleados súbitamente. Hay analistas del mercado que indican que solo un tercio de los empleados irá a trabajar a estas oficinas concentradas. Pero aún así, estos espacios necesitarán sitios de trabajo colaborativo, como sofás y áreas de descanso comunes, más que filas y filas de escritorios que los empleados no están interesados en ocupar. Espacios como esos harían más deseables a las oficinas concentradas, en un mercado que nunca volverá a ser el mismo. Esperanzados de que los trabajadores regresen a la oficina. Mientras trabajan en soluciones como la de compartir espacio, la mayor esperanza se centra en que los empleados vuelvan a las oficinas. Algunos datos son esperanzadores, no obstante, se trata de saltos súbitos en la presencialidad durante este año que no se sostienen en el tiempo. La otra esperanza es que las tasas empiecen a bajar, porque este es el otro gran factor de la ecuación de los impagos por edificios de oficinas, que se mantuvo moderado durante la crisis sanitaria. Cuando la Fed o el Banco Central Europeo comenzaron a subir tasas, también lo hicieron los créditos inmobiliarios en Estados Unidos. Por el ritmo de la subida, las deudas saltaron de un mes a otro. El impago de los Gural, al que le dedicaremos una sección entera más adelante, tiene que ver con este factor. Si ambos elementos se conjugan, el imperio Gural podría no tener que abandonar ninguno de sus edificios en manos de los acreedores, pero es una apuesta contra el tiempo. ¿Cuándo regresarán los empleados? ¿Lo harán a tiempo? Un problema adicional de los Gural es que no tienen tanto espacio para subarrendar como sí lo tienen otras firmas. Tomemos por ejemplo el elegante edificio que tienen en el número 100 de la calle Crosby, en el que se encontraba la legendaria tienda de ultramarinos Dina and DeLuca en Soho, hoy cerrada. Actualmente hay una tienda Converse y otra Aritzia, sin más espacio para alquilar. El problema de la familia de Eric Gural no pagó su préstamo de $103 millones. En el centro del apocalipsis urbano que comentamos está Eric Gural, cuya familia tiene un verdadero imperio construido sobre la propiedad raíz comercial en Nueva York, el ya nombrado GFP Real Estate, el cual administra 55 propiedades y 13 millones de pies cuadrados de construcción, o el 2% de las oficinas del estado. Ese emporio dejó de pagar un préstamo de $103 millones sobre su principal propiedad de Nueva York. No es la primera vez que la familia Gural enfrenta una crisis. Estuvieron ahí en la caída de 1990, cuando la gente del sector decía que tenía miedo. También en 2001 y de nuevo en 2008, durante la Gran Recesión. No obstante, esta vez parece ser distinta. El valor de los edificios de oficinas en Nueva York podría caer casi $50.000 millones en los próximos años, según las universidades de Columbia y de Nueva York. Parte de la diferencia actual radica, además, en que antes siempre había interés por esos metros cuadrados de oficinas, cuando se hacían más baratos por las crisis, una percepción que ya no está. La compañía ha tenido una extensión de 3 años sobre un préstamo hipotecario sobre su propiedad insignia, el edificio Dumont, una torre Art Deco de 42 pisos en Madison Avenue, después del impago que mencionamos antes. La familia espera pedir extensiones sobre más préstamos, pero mientras los bancos los otorgan, no hay ninguna razón para que la familia se deshaga de sus preciados bienes. Y no es que los bancos no quieran las llaves de varios de sus edificios ya. Gural se monta en la ola de la esperanza. Él es uno de los que espera que los empleados vuelvan. Ya su personal estaba asistiendo 3 días a la semana, aunque después del Día del Trabajo en Estados Unidos serían 4 días. En parte, la crisis de la familia empeoró por su propio enfoque en la administración de sus inmuebles. En este video te hemos dicho que una forma de superar el apocalipsis en ciernes es mejorar los edificios de oficinas, hacerlos más atractivos, convirtiéndolos en edificios tipo A, para retener al personal en ellos y arrancarlos de las casas. Pues bien, como el negocio de los Gural se centra en los edificios de tipo B, para ellos las apuestas son peores. Deben gastar para mejorar sus edificios, al mismo tiempo que enfrentan los pagos a los bancos y la caída en los alquileres más la depreciación. Para que te hagas una idea,
Los edificios de oficina tipo B, al menos en Nueva York, son el estereotipo: viejos edificios de ladrillo, ventanas pequeñas y ascensores que no han sido reparados desde que Giuliani fue alcalde. ¿Por qué alguien saldría de la comodidad de su casa para trabajar en un lugar así voluntariamente? ¿Qué pasará después? Además de compartir espacio, hay 5 opciones reales para los propietarios de edificios de oficinas en el panorama actual. Primera, invertir en sus propiedades, hacerlas más atractivas para que los empleados piensen que vale la pena salir de casa para ir a trabajar, al mismo tiempo que son más productivos fuera que sentados en su cocina. Esto podría significar construir vestíbulos más elegantes, cafeterías trendy e incluso gimnasios. Segunda, también podrían simplemente dejar de pagar sus préstamos y dejar que el banco se quede con sus edificios de oficinas. Para ello cuentan con la ventaja de que, normalmente, el que un banco se haga con un edificio impago no significa que tome otras propiedades del mismo dueño. Tercera, la conversión de los edificios de oficinas en condominios, hoteles, locales de venta al por menor o laboratorios. Entre el 3 y el 10% de los edificios de oficinas de Nueva York serían buenos candidatos para una conversión. Cuarta, consolidar los espacios de oficinas. Esto pasa por identificar el espacio de oficinas que realmente necesita la operación, para después deshacerse del sobrante y consolidar todo en un lugar más pequeño y barato. Es un poco lo que vimos cuando hablamos de compartir espacio, pero a una escala más grande y eficiente. Quinta y última opción, esperar y ver. El mercado inmobiliario es un carrusel. El padre y el abuelo de Gural estaban conscientes de ello. No hay forma de saber si los trabajadores retornarán en masa a las oficinas por un giro imprevisto de la economía. Así que, si puede permitírselo, un propietario podría esperar que pase la tormenta sin gastar. No hace mucho tiempo la oficina era el segundo hogar de mucha gente. Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o San Francisco le debían su skyline a las torres de oficinas, no a edificios residenciales. Esas torres eran los edificios más caros de la ciudad, aquellos donde todos querían trabajar, hasta tarde si era preciso. Edificios como la Torre Sears, el edificio MetLife, antiguo Pan Am Building o el Flatiron Building son símbolos del capitalismo y con él de una era. En una muestra de la nueva era que se avecina, la familia Gural, que se acaba de hacer con la totalidad del Flatiron Building, ha dicho que está pensando reconvertir la mitad del edificio en un condominio o en un hotel, un destino impensable cuando fue construido. Este cambio de uso es un síntoma de que el futuro de la propiedad raíz comercial en las grandes ciudades será diferente, incluso si los empleados cambian sus pijamas por traje y corbata y empiezan a hacer el trayecto de casa a la oficina cada mañana y no usan más Zoom. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los miles de edificios de oficinas vacías que arruinan las ciudades de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.